A continuación, vamos a ver en el siguiente bloque todas las novedades de la versión SolidWorks 2026 para lo que es gestión, para lo que es SolidWorks PDM. Bien, podemos comenzar con mejoras en cuanto a la búsqueda. Se ha mejorado lo que es la búsqueda integrada. Se ha mejorado lo que es buscar favoritos. Se ha implementado para mí una capacidad muy interesante en cuanto a las búsquedas por tarjetas, que son la posibilidad de buscar por coincidencia exacta o por lo que se llama comodín. Agilizará mucho las búsquedas, evitando lanzar búsquedas sin resultados, teniendo que volver a lanzar el proceso. También se ha implementado una novedad muy interesante, que es poder transferir la propiedad de un archivo cuando alguien lo tiene traído. Se ha incluido en más áreas la información de la revisión. Se ha mejorado la vista previa incrustada para otros formatos como son STEP y como son Parasolid. También se ha mejorado la posibilidad de tener acceso a carpetas para poder navegar a carpetas de nivel inferior sin tener necesidad de tener derechos sobre la ruta superior. Se ha implementado la mejora en las vistas de listas de materiales etiquetadas en PDM Web 2. También se han mejorado las tareas de convertir. Y por último se han hecho mejoras en cuanto a lo que es el poder archivar o obsoletar flujos de trabajo que no estén en vigor, que no estén en uso, para simplificar toda la información que tenemos en el panel de administración de SolidWorks PDM. Comencemos, por tanto, con las capacidades, las mejoras, y empecemos por la búsqueda integrada. Nos va a permitir acceder de modo muy rápido a búsquedas preconfiguradas. Aquí venimos, lanzamos una búsqueda favorita y directamente con los valores de la búsqueda nos encuentra el producto deseado. Lo hemos hecho pudiendo incluir una serie de campos en la búsqueda preconfigurada. Más opciones de las herramientas de búsqueda. Buscar favoritos. Bueno, pues podemos también acceder a las búsquedas disminuyendo los intentos fallidos. Lanzamos la búsqueda, en la cual viene ya con un valor predefinido, como hemos visto, y resulta que aquí no encuentra nada, pues nos permite ahora editar cualquiera de los valores, no solo los valores rellenos, sino otro cualquiera, de modo que nos termine encontrando el resultado deseado de la búsqueda. Y otra de las capacidades, que es la de buscar en tarjetas. Para mí esta es una de las capacidades más interesantes de las mejoras de búsqueda. Nos permite el generar ese valor con lo que se llama coincidencia exacta o con lo que se llama comodín. Ahí vamos a buscar por comodín. Y por comodín, fijaros lo versátil que va a ser. Yo lanzo la búsqueda y busco por Gear ASI. Y me encuentra. Pues fijaros lo que me encuentra. Lo que me encuentra es porque la tarjeta de datos viene ASI encabezando la frase y Gear como parte de una palabra. Con lo cual el comodín busca estén en orden inverso, formen parte o sea una palabra completa. El objetivo es dar siempre un resultado de búsqueda, haciendo la búsqueda lo más versátil posible. Otra de las mejoras y de las novedades muy interesantes es la transferencia de propiedad. Poder transferir el ownership, el que un usuario tenga traído algo. Si yo este subconjunto quiero coger esta parte y suprimirla para guardar una configuración, me encuentro que tengo un problema. Y es que esos archivos se encuentran traídos. Este usuario, que se llama Megan, lo ha intentado y cuando accede ve que tanto el ensamblaje principal como el subconjunto que aloja lo que voy a suprimir, lo tiene traído un usuario que se llama Eric. Pues bien, ahora yo puedo venirme al archivo, botón derecho, transferir la propiedad a Megan. De este modo ya están bloqueados por Megan, pudiendo obtener siempre que mi vista local conserve todas las actualizaciones. Fijaros que además esta es una opción muy útil cuando el usuario que tiene un archivo traído está fuera, está de vacaciones, está de viaje, etcétera, y al final el archivo puede quedar bloqueado para cualquier uso por parte de otro de los miembros del desarrollo del proyecto. Otra novedad, información de revisión. Nos permite en las pestañas Contiene y dónde se utiliza a partir de ahora obtener también la información de la revisión. Hasta ahora solo teníamos la de la versión. De este modo tenemos cada vez más información en cada una de las pestañas para siempre tomar las mejores decisiones. Vista previa incrustada.
Esta capacidad lo que nos va a permitir es poder previsualizar en el vista preliminar nuevas extensiones como son archivos STEP o archivos Parasolid, consiguiendo facilitarnos el trabajo sabiendo siempre en todo momento qué archivos son los que estoy manejando. En cuanto a derechos de acceso a carpetas, era habitual que cuando teníamos acceso a una carpeta, pero a las carpetas que la contenían no teníamos acceso, teníamos que navegar simplemente copiando y pegando la dirección completa, porque no nos permitía navegar. A partir de ahora esto va a cambiar. Si yo aquí me vengo a los permisos de carpeta y le concedo a este usuario los derechos de carpeta a una ruta determinada, que parte de los proyectos 01, diseño, planos de lanzamiento para fabricación, veis que es un cuarto nivel de acceso y ahí es donde tengo acceso, pues con esta nueva capacidad veré las rutas anteriores, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y en el cuarto nivel puede ya entrar a los archivos. Como veis, solo hemos visto una carpeta en cada una de las rutas previas, pero te permite esa navegación. Novedad que hasta ahora no era posible y no estaba permitida. Otra importante novedad es relativa a la visualización de listas de materiales desde la herramienta PDM Web. Accedemos a nuestro entorno de PDM Web y podemos navegar entre nuestras carpetas, tener la previsualización, tener el e-drawing, poder acceder a la información de la tarjeta de datos. Pues bien, ahora también, a partir de ahora, podremos tener acceso a la información de listas de materiales etiquetadas, con lo cual en este caso tenemos ya aquí dos, una para fabricación y otra para compras. Integrando todo este nivel de información, toda esta calidad de información para cualquier usuario que acceda a PDM desde la herramienta PDM Web 2. Bien, y en este punto vamos a referirnos a los flujos archivados de flujos de trabajo. Archivado quiere decir un flujo de trabajo que ya no uso, que está obsoletado, que está ahí, pues lo puedo incluir en lo que se llama archivarlo y pasa a una subcarpeta donde están todos los flujos de trabajo que están, como digamos, desenchufados. Podré revertirlo si quiero o podré eliminarlo en un futuro, pero esto me simplifica la navegación entre los flujos, simplificando también la información que tenemos en nuestro panel de administrador. Algunas otras mejoras en cuanto a rendimiento. Fijémonos en la carpeta en cuanto a navegación en PDM Web 2. Tenemos un ejemplo con 96 archivos, otro con casi 340 y vemos en comparativas entre PDM 2024 Servipack 3.1 o PDM 2025 Servipack 1, los tiempos de apertura sin latencia y con 20 milisegundos de latencia. Podemos observar que cuando hablamos de latencia tenemos una mejora de entre 12 y 13 veces más rápido, impactando claramente en los tiempos de trabajo. Para terminar, vemos las mejoras en el e-drawing embebido para la previsualización. Ahí tenéis en amarillo las nuevas herramientas como Parasolid, nuevas versiones de Solid Edge, STEP, las nuevas herramientas que ya nos permite tener una previsualización desde lo que es el panel embebido de e-drawing en el explorador de Windows de PDM. Hasta aquí la presentación del bloque de novedades de gestión y SolidWorks PDM de la versión SolidWorks 2026.